Bien. Estoy empezando casi a la misma hora que empezó el pastor Jonathan la semana pasada, pero yo voy a tratar de ser más corto que en primer lugar quería compartirles, hermanos, que la semana anterior yo no les hablé, pero algo les comenté a algunos de los hermanos que tuvimos la ocasión de estar en Brasil, en Curitiba, con un frío mayor que el que aquí hacía en Viña en esos días. Para mí fue sorprendente, porque nunca había tenido frío en Brasil, y hasta me resfrié ya. Y estuvimos allí participando en la asamblea del Supremo Concilio de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, que es como la asamblea general, ¿no?, de la estructura del orden de gobierno del sistema presbiteriano, que reúne a los delegados de todos los presbiterios del país, 292 presbiterios representados allí, más de 1100 y tantos delegados reunidos ahí entre presbíteros y pastores. Pudimos compartir con algunos de los pastores que estuvieron aquí en Chile trabajando con nosotros y que ya están de regreso a Brasil: Pastor Rosta, el Pastor João Marcos Rocha, Pastor Pedro, Pastor Gidelcio, Pastor Fabio Becerra, y otros que nos han visitado también, como Pastor Silvestre Quiroga y algunos otros que han venido a dar clases también al seminario. Fue una reunión de mucha bendición, una ciudad muy hermosa que pudimos también conocer y compartir ahí el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile a esa asamblea. Estamos nosotros meditando en la epístola a los Romanos y hemos estado viendo en el capítulo 15 lo que el apóstol Pablo nos relata, nos cuenta. Y él allí, en el contexto de lo que estamos diciendo, Pablo está exhortando a los creyentes de Roma en aspectos prácticos sobre las relaciones con los hermanos, la armonía que debe existir a pesar de las diferencias. Tanto aquellos considerados débiles como aquellos que se consideran a sí mismos o son considerados por los demás como fuertes en la fe, con igual apelo del apóstol. Esta apelación que él les hace: aceptar al hermano, tolerarlo, compartir con él, no contender o disputar sobre cosas secundarias y no esenciales. Recientemente, en los textos que últimamente analizamos, en el capítulo 15, los versículos 4 al 7, vimos que las Sagradas Escrituras se escribieron para la instrucción del creyente y que son fuentes de paciencia, consuelo y esperanza y deben ser puestas en práctica. Y también vimos que Pablo ruega porque Dios otorgue armonía, unanimidad y una voz a los creyentes para glorificarle. Y también que la consecuencia de esta armonía y esta unanimidad será la mutua aceptación. Continuamos la lectura del versículo 8 y vamos a leer hasta el versículo 13. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará a la raíz de Isaí el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor bendiga su palabra. En estos textos, pues, el apóstol sigue enfatizando la necesidad de armonía y unidad entre los débiles y los fuertes, así como entre los gentiles y los judíos, usando ideas nuevas o expresando conceptos ya dichos, pero con otras palabras, y citando las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para reafirmar su argumento. Veamos las enseñanzas que extraemos de este párrafo que hemos leído. En primer lugar,
Cristo, Pablo enseña que Cristo es el punto de unión de judíos y gentiles, de fuertes y débiles, siendo su venida en la carne prueba de la fidelidad de Dios, confirmación de sus promesas y de la extensión de su misericordia a los gentiles. En los versículos que hemos leído 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Siguiendo la lógica de su pensamiento, Pablo enlaza el texto anterior del versículo 7. Por tanto, recibidos los unos a otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Enlaza, este texto con una aseveración que presenta por sí mismo un sermón, o la base para un sermón en 3 puntos claves, en puntos que tienen que ver o que son tocantes con objetos secundarios o conceptos secundarios, pero no menos importantes de la venida de Cristo. Sabemos que el Señor Jesucristo vino para salvar, pero el apóstol Pablo también nos dice que su venida tiene otros propósitos y otros fines, y en lo que él está hablando de esta relación entre los fuertes y los débiles, o entre los judíos y los gentiles, en la iglesia del Señor, entre los hermanos, él dice que hay otros propósitos de esta venida del Señor. Pablo recuerda que Cristo vino, en primer lugar nos dice, como un hombre nacido de su pueblo, vino como siervo de la circuncisión, vino como un hombre judío, vino al pueblo del pacto, vino a la nación escogida por Dios. Nació como un judío, hijo de hebreos, circuncidado al 8º día, como todo judío, como la ley lo mandaba. A lo suyo vino, dice Juan, vino como judío. Fue siervo de la circuncisión, así como él mismo lo dijo: no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Dice en algún momento cuando algún gentil se le acercó a pedirle algún milagro o una obra. A los judíos fue a quienes predicó, a los judíos fue a quienes enseñó, a quienes sanó, a quienes ministró durante su periodo terrenal. Por ello Pablo expresa que vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, cuando Pablo habla del concepto de circuncisión, no se refiere solo al acto de cortar el prepucio de los bebés varones, sino se está refiriendo al grupo que representa la circuncisión, es decir, a todos los judíos. Pero él da 3 razones ligadas y que expresan y que Cristo es el punto de unión de gentiles y judíos. Pues no solo los judíos se beneficiaron de su venida. En primer lugar, él dice que vino para mostrar la verdad de Dios. El significado del concepto verdad es fidelidad. La fidelidad de Dios, la veracidad de Dios. Habla de la confiabilidad de Dios. Es decir, Dios habló, Dios prometió, Dios dijo, y eso que Él habló, eso que Él prometió, eso que dijo, eso es verdad, eso es creíble, eso es confiable. Pero también dice que vino para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué padres? Pues Abraham, Isaac, Jacob. Cuando los judíos se refieren a los padres, hablan de los patriarcas, hablan de aquellos, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y qué promesas? Pues la primera y gran promesa es aquella de que será una gran nación y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todas las promesas consecuentes con esa primera promesa que Dios le hizo a Abraham y que después
Él hizo al pueblo. Dios hizo pacto con Abraham, que ratificó posteriormente con Isaac y posteriormente con Jacob. Y luego a todos los judíos, a Israel como pueblo, como nación, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cristo, dice Pablo, confirma que las promesas de Dios son ciertas y se cumplen por ser promesas de un Dios fiel y veraz. Y Él, Cristo, que es el cumplimiento de todas las promesas escriturales, a lo suyo vino. Pero también dice, pero los suyos no le recibieron. Y entonces Pablo alega, vino también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. O sea, esta bendición es también para los demás pueblos, para los no judíos, para los llamados gentiles. Ciertamente Dios había establecido desde el principio, como lo dice Pablo en otra carta, desde antes de la fundación del mundo, la intención de alcanzar a escogidos suyos de toda nación y de todo pueblo. Lo vimos anteriormente en esta misma epístola, ahí en Romanos 4:9, en Romanos 9:23, en Romanos 8:30, cuando habla de a los que eligió, escogió y llamó. Ciertamente su pacto fue con Abraham, fue con Isaac, ratificado con Isaac, fue ratificado con Jacob y con todo el pueblo de Israel. Pero su misericordia se extendió a todas las familias de la tierra. Como dice por allí uno de los textos de los profetas, hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo. Notemos que Pablo resalta que para los judíos la obra de Cristo tiene que ver con la fidelidad de Dios en el pacto, mientras que para los gentiles Pablo resalta la misericordia de Dios. El comentarista Hendrickson, en su comentario de la epístola a los romanos, hace una interesante disquisición aquí sobre esto, relacionando los énfasis en los llamados de Pedro, fundados en las promesas. Cuando Pedro le habla a la gente allí, para vosotros en la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y él funda el llamado que hace al pueblo en la evangelización en la promesa. Pero sin embargo, en el mismo libro de los Hechos, dice Pablo, funda su llamado en la misericordia y en la bondad de Dios cuando él le habla a los gentiles. Porque los gentiles no conocen el pacto, porque los gentiles no tienen la historia de la nación, del pueblo escogido de Dios, porque los gentiles no tienen los patriarcas ni la fe en ellos como antecedente. Entonces el llamado de Pablo es a la misericordia y a la bondad de Dios. Pero tanto judíos como gentiles son hechos un pueblo, un cuerpo en Cristo. Y tanto unos como otros glorifican a Dios en Cristo. En segundo lugar, Pablo nos dice, un paréntesis que nos importa para concluir esa primera parte. A todos los que le recibieron, dice. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, judíos y gentiles, a esos los hizo un cuerpo, una familia, hijos de Dios. En segundo lugar, Pablo presenta pruebas, pasa a probar sus afirmaciones. Para probar sus afirmaciones usa las Sagradas Escrituras, la ley, los profetas, los salmos, que era la forma en que se dividía la Sagrada Escritura en esos tiempos. Cita en que corrobora que siempre Dios tuvo el plan de traer a los creyentes gentiles al pueblo suyo.
Dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles en su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad entre los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Pablo usa 4 citas del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras judías, por supuesto no al azar, sino elegidas y estudiadas con seguridad, cuidadosamente, para reafirmar, para precisar, para dejar claro en la mente de sus lectores la enseñanza que él quiere entregar. Estas encajan, armonizan de tal manera una con otra, que llevan un increciendo, como en la música, un ascenso, una hermosa progresión para llegar a un momento culminante. La primera cita es del Salmo 18:49. Yo te confesaré entre las naciones, dice la Reina Valera. Yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. El salmista exclama que el nombre de Dios será pregonado entre los gentiles. Pero la segunda cita, que es de Deuteronomio 32:43, llama a regocijarse todos vosotros los gentiles conjuntamente con el pueblo de Dios. Alegraos gentiles con su pueblo. Aquí se convoca, se invita, se llama a los gentiles a unirse en el regocijo de alabar a Dios. En la tercera cita, que es del Salmo 117:1, que nosotros lo sabemos y lo cantamos, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle o magnificadle, como dice, magnificadle todos los pueblos. Aquí se está llamando a los gentiles a alabar a Dios en una forma independiente, ya no con el pueblo escogido de Dios, los judíos, sino que por su propia cuenta. Alábenle todas las naciones, alaben su nombre. Y en la cuarta cita, que es de Isaías 11:10, esa cita profética que hemos leído tantas veces en cercano de Navidad, saldrá un vástago del tronco de Isaí, y dice que esta raíz de Isaí se levantará para regir a los gentiles, y los gentiles esperarán de él. O la gente, los pueblos esperarán en él, dice nuestra versión. Aquí la atención está en aquel vástago de la raíz de Isaí, que se levantará para regir, para ser rey de los gentiles, y en quien ellos esperarán, de tal modo que solo en él, en Cristo, se pueden cumplir las promesas de Dios, y por quien pueden los gentiles glorificar a Dios, solamente en Cristo, porque Él es la raíz de David. Interesa notar aquí que este ascenso, este increciendo de las citas que el apóstol Pablo hace, culmina con la espera en Cristo. Los gentiles esperarán en Él. La esperanza como una cosa cierta que ocurrirá, como hemos dicho tantas veces, no como una expectativa. Y el apóstol lo expresa posteriormente en una oración en el texto que sigue, en nuestra tercera enseñanza. Dice, Pablo ora pidiendo que el autor de la esperanza llene el corazón de los creyentes de gozo y paz en la fe, para que su esperanza se evidencie permanentemente por la obra del Espíritu Santo. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza es un tema, un gran tema para Pablo. Está siempre en sus escritos. En esta misma epístola ya hemos visto y tratado el punto antes. ¿Se recuerdan? Por citar solamente algunos, nos gloriamos en la esperanza. O cuando dice ahí,
en el mismo capítulo 5, la esperanza no nos avergüenza. Notemos algunas cosas aquí en esta oración que hace el apóstol en este versículo 13. La esperanza proviene de Dios y se origina en Dios. Pablo ruega que el Dios de la esperanza os llene. La esperanza proviene de Dios, se origina en Dios. Es Él el que la pone en los corazones de los creyentes por medio de sus promesas, su veracidad, su fidelidad. Esto permite al creyente sentirse seguro en la esperanza. No como quien desea y anhela fervorosamente la ocurrencia de algo futuro incierto, sino con la convicción de que aquello ocurrirá. Tantas veces lo hemos dicho y vale la pena repetirlo. La esperanza del creyente es certeza. No es como cuando decimos tengo la esperanza que ocurra tal cosa, tengo la esperanza de lograr tal meta, de obtener tal premio, de obtener tal cosa. Cuando hablamos de nuestra esperanza, sabemos que vamos a estar en la gloria con el Señor. Además, lo segundo que notamos en esta oración es que el ruego es para ser llenos de gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Un gozo, como dice en la Escritura en otro lugar, gozo inefable, o sea que no es capaz de ser descrito por palabras. Una paz infinita, como dice el mismo apóstol en esa oración que tanto citamos cuando oramos en la bendición nosotros, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que está más allá de todo raciocinio. Con ese gozo y esa paz, ¿cómo puede haber conflicto entre débiles y fuertes, entre judíos y gentiles, entre hermanos en la fe? Pablo recalca que su oración es que sean llenos de gozo y paz en el ejercicio de la fe, es decir, en el creer. Sabemos por el mismo apóstol que la fe es un don de Dios, tal como lo hablábamos hoy día en la clase. Pero es el hombre el que ejerce la fe. Dios la da, pero yo creo. Yo respondo a esa fe. Yo respondo a ese don con mi fe, con mi acción de fe, de creer. Y al creer, al poner en prueba o a prueba su fe, Dios me inunda entonces de gozo y paz. ¿Se acuerdan de ese canto? Esa paz que siento en mi alma no es porque en todo me va bien. Esa paz es porque yo sigo a aquel que es fiel. Ese gozo que siento en mi alma no es porque miro a mi alrededor. Ese gozo es porque miro a mi Señor. Luego el apóstol también nos dice que este ruego es para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ciertamente no podríamos gozar de la esperanza y menos rebosar. Ustedes saben que esa palabra yo la aprendí cuando era muy chico en un corito en nuestra iglesia, que era que cantábamos allí con la tía Nina, que ya está en la regla del Señor, la Lina Vilche, que era nuestra profesora, y ella nos enseñó un corito y era, no sé si Luchito también lo había aprendido cuando chico allá en la cuarta iglesia, era rebosando, y hacíamos así. Era, no sé, yo aprendí la palabra rebosar, algo que se va, cuando el vaso se va llenando. Ah, echá ustedes Coca-Cola rápido en un vaso y ve cómo la espuma llega arriba y sale. Bueno, eso es rebosar, eso es rebalsar, decimos nosotros. Ciertamente no podríamos gozar de la esperanza y menos rebosar, abundar en ella, si no fuera por la obra del Espíritu Santo en
nosotros. Él, el Espíritu Santo, es quien nos convence de pecado. Él es quien ilumina nuestra mente para comprender las Sagradas Escrituras. A su vez, Él fue quien inspiró esas Sagradas Escrituras para llegar con ellas a nuestro corazón. Él es quien nos lleva a la fe en Cristo. El Espíritu Santo es quien nos regenera y pone en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, la convicción de que somos hijos de Dios. Y como dice en la misma epístola Romanos antes, en el capítulo 8, y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, beneficiarios de la esperanza de la gloria eterna. Y el actuar del Espíritu en nosotros hará ciertamente que nuestra esperanza rebose, sobreabunde. Permeará todo nuestro quehacer. Por nuestra esperanza, entonces, el gozo y paz interior deben expresarse en nuestro diario vivir. Ninguna circunstancia puede quitarnos la esperanza. Cuando el Espíritu Santo con su poder nos llena, nuestra esperanza se traduce o se trasluce hasta en los detalles mínimos del diario vivir. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal usted? ¿Cómo se encuentra en el ejercicio de su fe? ¿Tiene el gozo y la paz del Señor? ¿Disfruta de la esperanza gloriosa prometida? Fuimos llamados a la fe en Cristo para glorificar a Dios, para tener gozo y paz en el ejercicio de nuestra fe y para ello y por ello rebosar en nuestra esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Está sufriendo aflicción? ¿Una pena? ¿Alguna angustia? ¿O enfermedad? ¿O dolor? ¿O soledad? ¿Problemas o preocupaciones? Alabe al Señor por su gracia y misericordia. Disfrute el gozo y la paz del Señor. Aliéntese en la esperanza que es certeza. ¿No tiene esta esperanza? Entonces debe conocer al Señor de las promesas, del pacto, de la misericordia y de la esperanza hoy, aquí, ahora. Y podrá vivir en el gozo y la paz de la esperanza. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora y pedimos que tú la bendigas en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que ella, Señor, fructifique y obre en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.